Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana y después vamos a cantar después. Después vamos a cantar. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Uno a veces piensa, la escuela dominical, salen, sí, thank you. Cuando se para la Pati, Luan, ya sé a lo que van ya. Queremos entonces que dejar a los niños, nuestros hijos, salir para que vayan a sus clases con sus tíos y sus tías. Nosotros entonces en el libro de Efesios. Muchas veces no queremos ser reiterativos. Luan varias veces me ha dicho que no debe predicarse un mismo tema más de una vez. Pero pensando en el futuro, uno va pensando al hecho que ya nuestras labores serán principalmente en Chicureo. Hemos tenido el grato placer de conversar con el pastor Guillermo Hernández, que viene, y nos pusimos obviamente a disposición de él para continuar allá en Chicureo. Esta visión la ha llevado la Iglesia de las Condes por muchos años. La inversión ha sido magna y también de la misión al cual yo estoy suscrito. No tengo responsabilidades administrativas dentro de la congregación, pero gracias al Señor, pastorales. Y esas las seguiremos llevando hacia Chicureo. Y yo estaba pensando cómo programar el futuro, conversando con el pastor Hernández, cómo se programa, ¿no es cierto?, el trabajo hacia adelante. Mino hizo alusión a los días para nuestra propia iglesia acá y el futuro que se tendrá. Entonces, ¿cómo ha de ser nuestro andar? No es la primera vez que se tocan estos temas aquí, pero yo pensando un poco en Chicureo me di cuenta que hay seis cosas en los 4 capítulos. Y bueno, en Chicureo, no acá, voy a tomar un domingo por cada uno de ellos, pero el primero en capítulo 4 es andar en unidad, después andar en pureza, andar en el amor, andar en la luz, andar cuidadosamente, prudentemente. Y al final entonces la sexta cosa, andar en armonía. Podríamos hablar de cualquiera de esos temas en esta mañana, pero vamos a empezar, me voy a saltar los primeros 16 versículos del 1 al 16 del capítulo 4 para tocar el tema de andar en pureza de vida. Algunas de las versiones en nuestras Biblias tienen como título ahí, andar como hijos de luz, vivan como hijos de luz. Tú y yo no somos hijos de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo fue clarito, vosotros sois hijos del día, de la luz, no de la noche. Yo me acuerdo que mi mamá ocupaba ese texto para decir, David, no puedes andar de noche, tienes que venirte temprano a la casa. No somos de las tinieblas, me decía. Ahora uno entiende, ¿no es cierto?, como padre, cuántas veces quisiéramos usar esos textos con nuestros propios hijos hoy en día, ¿no es cierto?, de no andar en las tinieblas. Qué acertada la advertencia de mi madre, porque muchas veces me hizo recordar que yo era hijo de luz, del día. Mis responsabilidades, mi andar tenía que ser consecuente con las cosas del día, no de la noche. Así que quiero leer algunos versículos ahí en Efesios. Si tienen su Biblia, por favor, Efesios
justo antes de Filipenses capítulo 4. Empezando en el verso 17. La Biblia mía dice la conducta del creyente. La conducta del creyente. Y esto en relación al nuevo hombre. Gracias, Rodrigo. Rodrigo está repartiendo Biblias para los que lo necesitan. Si alguien lo necesita, por favor. Ya. Gracias, Rodrigo. El texto comienza de esta manera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando aparece este verbo andar, peripateo en el griego original, tiene mucho y casi todo que ver con el andar de nuestra vida espiritual. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo vivo? Las 24 horas del día, 7 días a la semana. Ahora se dice, ¿no es cierto?, tanto en los periódicos y cosas así, la prensa escrita, 24-7, significan, que es lo que significa en forma permanente. ¿Cómo vivo? Esta palabra andar, cuando aparece en las epístolas paulinas, tiene principalmente que ver con mi vida cotidiana en el Señor. No necesariamente lo que yo hago en la iglesia. Porque esa, ¿no es cierto?, uno se viste quizás un poquito distinto, es otra cosa, pero ¿qué sucede en el minuto que yo me subo al auto a las 1:30, 1:15 para las 2 de la tarde y me voy a casa? ¿Qué pasa en la tarde, en la noche y después el lunes cuando me preparo para las tareas cotidianas, para mi trabajo? Voy a la oficina, voy al colegio, lo que quiera decir. Eso es el andar. Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Empieza diciéndonos que hay una separación. Una separación. Está el creyente y el no creyente. El converso y el inconverso. El cristiano y el pagano. Qué importante que no actuemos como los demás. Insisto, dice él, insisto y requiero. Digo, requiero en el Señor. Este requerimiento es mandato de Dios. No es ni siquiera de Pablo, no es de un pastor, no es de la iglesia que fuere, no es. Él simplemente está diciendo que debe existir un contraste. Yo tengo que ser distinto a los demás. A los demás, dice él, que andan en la vanidad de su mente. El texto podríamos verlo de esta manera. Así les digo e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Frívolos. Verso 18, el texto dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 3 cosas bastante importantes con respecto a la actitud de un inconverso, a la actitud de un pagano, perdonen la expresión, a la actitud de aquel que no conoce a Dios. Tienen el entendimiento entenebrecidos y ajenos a la vida de Dios. Entenebrecidos, o sea, hay tinieblas. Hay algo tenebroso en el corazón, en la mente. Hay una ignorancia profunda y una dureza de corazón porque hay algo oscurecido en su mente. El entendimiento está totalmente oscurecido. Y al estar oscurecido en las cosas espirituales, muertos por así decirlo en las cosas espirituales, andan alejados de la vida que proviene de Dios. El texto santo reza que el mundo está en las manos del diablo. El mundo.
Por eso da lata, perdonen la expresión, da lata y es deprimente escuchar las noticias. Da lata y es deprimente escuchar las noticias, porque no hay nada bueno. No hay nada bueno que se informe. No hay nada bueno que se masifique mediáticamente. Lo entenebrecido, lo tenebroso, por así decirlo, lo ajeno a la vida de Dios, eso aparece en primera plana. Pero el apóstol San Pablo, mirando a la sociedad que él vivía e inspirado por el Espíritu Santo, dice que tiene que haber un contraste, porque esta gente está oscurecida, es tenebrosa, es ignorante de las cosas de Dios y están alejados de la vida que proviene de Dios. O sea, su alma y su cuerpo funcionan excelentemente bien, pero su espíritu adormece, no ha sido vivificado. En términos de la Escritura, el texto reza: estáis muertos en delitos y pecados. Muertos. Hay una mortandad. Y solamente el Hijo de Dios, la hija de Dios, que está en la casa de Dios y está en la palabra de Dios, es la que está viva con Dios y cercana a Dios, no ajeno. Entonces, este es el contraste. Dureza de corazón, dice el texto. Pensamientos entenebrecidos. Y ajeno a la vida de Dios. Ajeno emotivamente, espiritualmente y físicamente. No están cerca de la palabra de Dios, no la tienen en su casa o no la leen si la tienen. Están ajenos a la comunidad de Dios, no están en la iglesia. Y esto nos sucede a todos de cuando en vez, no me excluyo, pero a veces estamos en la iglesia pero en otro mundo. Si no durmiendo, los pensamientos, ¡bú! ¡Ay, algarrobo! Licanray, ¿por qué te fuiste de mí? Pero buena la disciplina de venir al culto, o sea, buena la disciplina. Trayendo todo pensamiento cautivo. Cuando usted entra al templo, diga: Señor, ahora todo pensamiento tiene que estar cautivo a ti para obedecerte, dice el texto santo. Yo, fíjate que confieso que fue nuestro pastor cuando habló tan claramente sobre ese pasaje. Yo tenía claro traer todo pensamiento cautivo, eso lo tenía claro, y el Señor me hablaba para cautivar mi mente en la palabra de Dios, pero no sé por qué me había saltado la segunda parte del verso, y me acuerdo en la prédica del pastor ese domingo cuando él dijo: cautivos para obedecer, cautivos para obedecer. O sea, la información no vale un comino. Es la obediencia. Y yo creo que cantamos: obediencia es mi mejor adoración. ¿Quieren alabar al Señor? Obedezcan. ¿Quieren mostrar el amor de Dios? Obedézcanle. El que me ama me obedece. Es así simple. El que me ama me obedece. Así que esa la aprendí solito. Allá en Temuco, en la segunda iglesia, cuando joven, la aprendí solito. Me acuerdo el impacto de mi vida cuando el pastor Rodolfo no fue Carlos Rivera, cuando el pastor Carlos Rivera nos dijo a los jóvenes: cuando obedecen, demuestran el amor de Dios. Si desobedecen, qué importante, ¿no es cierto? Qué importante este contraste. ¿Por qué? Porque hay disciplina en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay obediencia en nuestra vida. ¿Y por qué hay obediencia? Porque amamos al Señor, no estamos ajenos al Señor. Somos capaces en los tiempos más difíciles, en los tiempos más críticos, de ser obedientes. Simplemente ser obedientes. Estamos en Cristo.
Qué preciosa y gran verdad. Cristo en nosotros, dijo el apóstol San Pablo, la esperanza de gloria. La gloria del cristianismo está en el hecho de que Cristo está en nosotros, que su Santo Espíritu mora en nosotros, que es el poder del Cristo resucitado que nos da vida para vivir en obediencia, si ni tú ni yo podemos hacerlo solo. Por eso nuestra oración tiene que ser: Señor, que tu poder se haga manifiesto en mi vida. Aquí está mi cuerpo como instrumento para ser obediente, para que haya este contraste tan necesario. El mundo tiene que vernos en este contraste. Si somos igual, olvídate, compadre. Olvídate. El texto ahí en Apocalipsis dice: el que es tibio, ¿qué dijo el Señor? El que es tibio, ¿se acuerdan? ¿Ah? Lo vomitaré. Hay una versión, discúlpenme, hay una versión que dice: los escupiré de mi boca. No, mire, yo no quiero ser tibio ahí, ni dejarlo al azar de otros. No. Aquí que el contraste, ¿qué es lo que nos contamina? ¿Qué te contamina? Yo no puedo decir lo que a ti te contamina. Tú tienes que ver qué es lo que a ti te contamina para encubrir las cosas de Dios, para alejarte de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, de la casa de Dios. ¿Qué es lo que te contamina? ¿Qué es lo que te impide? Arranca hoy de mí, ¿cómo dice la canción? Toda iniquidad que impida el fluir de tu amor. ¿Qué impide que yo ame? Arranca hoy de mí. Lo cantamos sin... ¿Estamos seguros de eso? Hay actos restaurativos. A veces, ¿no es cierto?, nos sentimos muy mal. El contraste en nuestra vida cristiana y el mundo está borroso, ahí está muy tibio. No somos ni frío, ni calor, ni chicha, ni limonada. Entonces, ¿cuáles son estos actos restaurativos? Noten el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, verso 22, Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Despojaos. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Yo me quité el chaquetón esta mañana, lo tengo ahí atrás. Uno se quita ropaje, el calor es mucho. No veo a ninguno de ustedes con chaqueta. Así que, mi hermano José, perdone. A ver, me tengo que poner los lentes para ver si hay otro. ¿Quién más tiene chaqueta de los santos varones? Sí, ahí hay otro más, 2. ¿Alguien, Sabdiel, media chaqueta por ahí? Ya, sí hay. Bueno, yo me la quité. Uno se quita el viejo hombre. Es un acto deliberado. El doctor Simpson hablaba de la crisis en la vida cristiana. No es necesariamente el tiempo de salvación. Él hablaba de algo posterior, una experiencia posterior. ¿Qué sucedía? De pronto la vida vieja en todo su malévolo esplendor aparece y uno tiene que tomar una decisión. Consideraos muertos al pecado. Despojaos del viejo hombre. Esta consideración, que nos consideremos como tal. Bueno, está en lo negativo y lo positivo. No os consideréis, dice el apóstol Pablo, mejores que cualquier otro. Pero dice también en forma positiva: consideraos muertos al pecado y vivos, ¿a qué? Al Espíritu.
muertos al pecado y vivos al Espíritu. Nuevamente, esta opción que tú y yo tenemos. Yo le he dicho cuántas veces el creyente tiene la opción todos los días de andar según la carne o según el Espíritu. Si no lo creen, lean Gálatas 5, empezando en el verso 17. Yo me voy a poner la chaqueta, bueno, quizás no, pero normalmente me pongo la chaqueta después. Después que uno se la saca, uno se la pone. Y a veces somos así con la vida espiritual. No en el culto, pero con la mejor pinta. Y a la salida cambia la mente, como un switch. La boca parece que ya habla en otro idioma. Joan me decía, David, ¿qué dicen? ¿Qué dijo? No entendí. Mejor que no entiendo. Eso era cuando estaba recién llegadita a Chile. Entonces yo le expliqué una vez. Oye, esa palabra no me la enseñaron en Costa Rica, decía ella. Aquí te la vamos a enseñar rapidito. Cambia el switch. Nuestra boca, pensamientos, nuestros actos. Hay minutos que nos despojamos del viejo hombre, nos consideramos muertos, pero de pronto el enemigo viene, cedemos a la tentación, hablamos de una manera indebida, se nos sube y se nos bajan las cosas, somos incapaces de controlar nuestro temperamento, menos la lengua, y después decimos, bueno, es que soy así, me tienen que aceptar, es humano, olvídate, hemos dejado de ser humanos. ¿En qué sentido? Estamos vivos espiritualmente y Dios quiere que esa vida espiritual nos cambie profundamente. Vosotros fuisteis, dice Romanos 8, vosotros fuisteis predestinados para ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la meta. No hay otra, ser transformados. Actos restaurativos. Aquí, ¿no es cierto?, nos despojamos del viejo hombre. Esta crisis espiritual del cual hablaba el doctor Simpson debe llegar a nuestra vida, donde ahí en el silencio de nuestro closet devocional o ahí donde sea que estemos andando y ustedes que están en la playa escuchando, puede ser que ahí en un atardecer precioso o en un amanecer, aunque lo dudo que nadie se va a levantar en la playa para ver un amanecer, pero si fuera así, que en esos minutos seamos capaces de considerarnos muertos al pecado para despojarnos de una vez despojarnos del viejo hombre, de considerarnos muertos al pecado y entender esa gran verdad para cuando empezamos a traer todo pensamiento cautivo a Cristo, podamos obedecerle en todo, y al obedecer en todo, ya nos hemos considerado muertos. Nunca, por favor, nunca excúsense en el decir, es que soy humano, es que nací así, mis padres así me enseñaron, es que siempre lo he hecho así, no puedo cambiar. No nos excusemos, ni tú ni yo, sino más bien transformémonos con el poder del Señor. Estos son los días que requiere transformación en nuestras vidas. Profundamente así. Nuestro pastor lo ha dicho clarito, que lo que se ha venido sembrando en vuestros corazones va a perdurar eternamente. Eso es inamovible. No se excusen en decir, es que no puedo, ay, es que fíjate que esto. No hay excusa, el Señor está ahí para ayudarnos. Ayudarme a mí y a ti a sobrellevar, a soportar, más importante, a obedecer. A obedecer. Obedecer cumple a vuestro deber. Si queréis ser felices, dijo el himnólogo, debéis obedecer. Qué importante estos actos. Juntamente con despojarnos, vean el verso 24, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay una verdad,
Hay una justicia de Dios dada. Cuando hablábamos la semana pasada, donde el texto reza, fue bueno haber sido humillado para yo aprender. Y el próximo verso dice, aprender de la boca de la ley de Dios. Qué importante vestirnos de la boca de la ley de Dios. La ley de la boca de Dios. La palabra de Dios. ¿La leyeron esta mañana? Amén. Qué bueno. Te aseguro que la van a leer esta tarde o esta noche. Léanla. Es ley de la boca de Dios. No es pensamiento humano. No es pensamiento humano. Es inspirado por Dios. Esta palabra escrita en blanco y negro, en espacio y tiempo, este legado que se nos dejó a través de la iglesia milenaria, ¿no es cierto? Escrita en tantos, ya traducida en tantos idiomas, pero fue intrínseca y orgánicamente inspirada por Dios, plenariamente, o sea, en su plenitud. A veces nos cuesta entender, pero con paciencia podemos entenderla. Y más, cuando oramos, el Espíritu Santo nos va a dar entendimiento y, más importante, nos va a dar el poder para obedecer. ¿Cuántos de ustedes de pronto están leyendo la palabra y les asalta un verso? Les asalta. La primera cosa que decimos, no, si eso está re bien, Paluán. Que la obedezca a ella. Es para ella, Señor. De pronto nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto? El Espíritu lo dijo para mí. Y esa palabra empieza a hacerse realidad en mi vida. Empieza a cocinarse ahí y se nutre en oración y el Espíritu Santo empieza a arraigarla en mi corazón para que yo me fortalezca y me edifique con esa palabra. Él va a hacerlo siempre. La ley de la boca de Dios. Él quiere que yo la aprenda y me va a humillar para que yo la aprenda. Fue bueno haber sido humillado, dijo el salmista, para yo aprender. No desestime la crisis. No desestime la humillación, no desestime el dolor, la angustia, no la desestime para nada, por el contrario, sepa que en esa humillación generalizada, Dios quiere enseñarte a ti y a mí algo, y Él va a usar la ley de la boca de Dios, su palabra. Así que hay que ir a la palabra y dejar que la palabra hable. Y sea el ancla de su vida, para todo sentido. Vestíos, vestirse. Vestirse dice 24, el nuevo hombre creado según Dios. La conformación, la transformación de la palabra de Dios a la vida tuya y a la vida mía es según Dios. No es según una iglesia, ni de nosotros pastores. Es según Dios a través de su palabra. Que nadie le inculque otra cosa. Dios habla a través de su palabra. Mi responsabilidad, nuestra responsabilidad pastoral, siempre tiene que ser la palabra de Dios en su conjunto, en su integridad. Y el andar con Dios requiere palabra de Dios y obediencia a Dios. Vestirse. En el verso 25... empieza una actitud práctica, actos restaurativos. Actos restaurativos. En Romanos capítulo 6 se nos enseña que el viejo hombre ha sido crucificado y sepultado. Mira, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del bautismo, ¿cuántas veces hemos dicho que Romanos 6 nos enseña que el viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo, sepultado? Porque ese es el bautismo, como se sepulta, y resucitamos como a vida nueva. A vida nueva. El nuevo hombre, el texto santo, reza de esa manera. Piensen en la experiencia de Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro había muerto. Las hermanas estaban ahí llorando, diciendo, Señor, llegaste tarde, ¿por qué no te apuraste? Nuestro hijo ha muerto, nuestro hermano ha muerto y ya huele.
¿Qué le dijo el Señor? Quítenle la vestimenta del sepulcro y déjenlo ir. Lo resucita primero, ¿no es cierto? Qué imagen tan preciosa de estar muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestros pensamientos tenebrosos y oscuros, alejados y ajenos de Dios, pero que el Señor nos resucite como a Lázaro, nos saque de la tumba de nosotros mismos, nos haga salir de ahí, nos presente, nos ponga dentro de la iglesia y ahí nos diga, quítenle la vestimenta del sepulcro y déjenlo ir. La gran responsabilidad de la iglesia es quitarnos la vestimenta del sepulcro, de la muerte, y dejarnos ir al mundo para ministrar y hacer lo que debemos hacer. Son vestimentas nuevas las que tenemos que tener. Verso 24 de Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira. Hay que desechar algunas cosas. Si hemos de despojarnos, nos vestimos del nuevo hombre, pero Pablo no simplemente nos instruye teológicamente. Rodrigo está tratando de arreglar eso, así que vamos a esperar. Ahí está. Los bichitos técnicos, ¿no es cierto? El apóstol Pablo no solo quiere enseñarnos teología, al desechar al viejo hombre, al vestirnos del nuevo, considerarnos muertos al pecado, pero él siempre nos aterriza. Hay grandes verdades que él quiere enseñarnos, pero llega el minuto en que hay que ser práctico. ¿Cómo traduzco al día a día, a lo práctico, esta gran enseñanza? Verso 25 de Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar así al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay muchas cosas más que él incluye, pero en estos actos restaurativos, en esta manera de proceder, habiéndonos vestido del nuevo hombre, habiéndonos considerado y despojado al hombre antiguo, Pablo habla de varias cosas, porque él no quiere, como dice en el verso 30, contristecer al Espíritu de Dios. No agraven al Espíritu de Dios. O sea, toda esta enseñanza es para que el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu que ha hecho residencia, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Entonces él dice, él habla de la mentira, él habla de la ira y la contienda, el enojo, él habla de robar, él habla de dar, y él también dice, no debemos dejar palabras corrompidas que salgan de nuestra boca. Muy práctico el apóstol. Podríamos sumar aquí a Efesios capítulo 4, a esta instrucción práctica, Colosenses capítulo 3, empezando en el verso 14, más o menos por ahí, donde Pablo nuevamente ataca prácticas cotidianas
que él ve dentro de las iglesias, sea en Éfeso, sea en Filipos, sea en Éfeso, sea en Corinto, donde quiera que él iba, él tomaba y apuntaba las cosas prácticas para instruirles a que lo hagan o no lo hagan. Y él habla de la mentira. Hablad verdad, no mentira. La lengua, aún Santiago dice, cuán gran incendio monta la lengua. La lengua, dice él, es como un pequeño timón que mueve todo el barco. Y aquí la primera cosa que el apóstol San Pablo menciona es efectivamente la lengua, la manera de nuestro hablar. Por eso, ¿no es cierto?, el salmista decía ahí en el Salmo, instrúyeme según la ley de la boca de Dios, no la boca de hombres. La boca de Dios. Es la palabra de Dios que ha de instruir, desechando la mentira. O sea, lo da por hecho que mentimos, fíjate. Lo da por hecho. El Espíritu Santo da por hecho que somos mentirosos, que seguimos al padre de las mentiras, a Satanás. Por eso dice, desechen la mentira y hablen la verdad, porque somos miembros de un cuerpo los unos con los otros. O sea, no solamente debemos decir la verdad, porque es la verdad, sino la importancia de que la verdad opere en el cuerpo. En el cuerpo. Qué importante, ¿no es cierto? Desechar la mentira. Airaos, pero no pequéis, dando así lugar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A mí me impacta esto porque si yo estoy enojado con alguien por más de un día, ya he pecado. No dejes que el sol se ponga sobre, ni deis lugar al diablo. Esa palabra lugar, yo lo he dicho antes, pero en el griego original significa fortaleza. ¿Qué pasa? El enojo, la ira, la contienda, el aborrecimiento. Cuando eso entra a mi corazón, se levanta una fortaleza donde está el diablo. Ni deis lugar, fortaleza al diablo. O sea, si yo vivo en la ira, en la contienda, en el enojo, en el aborrecimiento, el diablo se ha entronizado en algún lugar de mi vida. Ya no es el Espíritu de Dios, porque aquí se me instruye, ¿no es cierto? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol. O sea, yo tengo permiso para estar enojado con Luan solamente hasta que se ponga el sol. Después, olvídate, compadre. Ya eso tiene que pasar. ¿Cómo nos demanda la palabra? No nos deja, no, si hermanos, si la palabra no nos va a dejar tranquilos. No nos va a dejar tranquilos. En ningún minuto, en ningún minuto. El sol no puede ponerse. Si yo en la mañana me levanto tan enojado como cuando me acosté, más me vale tener mi devocional al tiro y pedir perdón. Porque reside ya no el Espíritu manejando las cosas. Ni deis lugar al diablo. O sea, nadie de nosotros quiere darle lugar al diablo. Lo que pasa es que a veces no entendemos que el ser iracundo, el ser contencioso, es darle lugar al diablo. Ah, pero es que yo soy así, tienen que aceptarme como soy. Las buenas winchas. Para la casa, lleva tu Biblia y ora. Confiésate. Y después, arréglate con el que está enojado. Ahí está el contraste entre el pagano y el cristiano. La verdad en vez de la mentira. La aceptación en vez de la ira y la contienda. Hurtar. Ah, pero pastor, nadie. Aquí no estamos hurtando. ¿Qué son las cosas que podemos robar? ¿Podemos robarle la reputación a otro? ¿Podemos robarle a otro el gozo y la felicidad por hablar estupideces? ¿Qué dice el texto? Llorad con los que lloran, gócense con los que se gozan. O sea, le podemos robar el gozo. Nosotros conocemos a esas personas. Uy, mira, my new phone, mi nuevo teléfono. Pero no es tan bueno como el iPhone. Y puede ser que no lo sea. Pero te roban el gozo de lo que Dios te ha dado.
Cuidado con robar y hurtar. Y mira la razón por la cual el Señor nos da trabajo. El que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué razón? ¿Alguien aventura? Para compartir. Ah, no, si eso es para mí. Eso es para la riqueza mía y de mi familia. El texto dice, no, Dios a ti y a mí nos va a dar trabajo. Él quiere que nos esforcemos con nuestras manos, con nuestra mente, con el sudor de la frente, con el desgaste físico, para que caigamos a la cama agotados todas las noches. Él quiere que lo hagamos eso para que tengamos y compartamos con el que lo necesita. Contraste entre el pagano y el cristiano. El cristiano dispuesto a dar, dispuesto a trabajar porque alimenta a su familia, provee para su familia, sus hijos, pero siempre tiene para compartir con el que no tiene. ¿Somos así? Profunda la palabra, da gusto. Y ¿sabe? Es cierto a veces de cuando en vez el Espíritu del Señor apunta, ¿no es cierto?, en la palabra del Nuevo Testamento, nos redarguye. ¿Conocen esa palabra, no es cierto? El Espíritu, ¿cómo es una palabra más común? La voy a describir y ustedes me dicen cuál es algo más común. Redarguir es cuando el Espíritu Santo nos hace sentir incómodo. ¿Ah? Nos remuerde la conciencia, nos causa, no nos sentimos bien, ¿no es cierto? Nos redarguye. La labor del Espíritu Santo. Es bueno eso, que la palabra nos redarguya. Y mira al final, verso 29, la lengua. La lengua. Ninguna palabra corrompida salga de la boca. Hermanos queridos, cuidemos nuestra lengua. Cuidemos el garabateo. Alguien me hizo un comentario recién. El Facebook citan la palabra del Señor y abajito empiezan a garabatear. ¿What? ¡Qué incongruencia más grande! Que de nuestra boca salga lo corrompido. Y no solamente estamos hablando de palabrotas o garabatos, estamos hablando de aquello que corrompe, que roe a otras personas, que maldicen, quizás, que marcan a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, a nuestras amistades, que corrompen, que roen, que van minando. ¡Qué tremendo! Y voy a mencionar el nombre, yo siempre, hasta el día de hoy, y algunos de ustedes conocen al pastor Timoteo Greenfield, que nos congració aquí en nuestra iglesia en Las Condes por tantos años, hoy trabaja en Guadalajara como misionero, pastor allá. Pero yo quedaba siempre impresionado en la manera en que no salía palabra que corrompía de su boca. Nunca se lo escuché. Solo para edificación. Y yo decía, Señor, ¿seré yo así? Que de mi boca corrompa las cosas. Oh, que el Señor, ¿no es cierto?, nos ayude. Ninguna palabra salga corrompida de mi boca. Más bien, ¿cómo? Sino que sea buena para la edificación. O sea, mis palabras, y aquí está, hay que pensar entonces antes de hablar. Mis palabras tienen que ir para edificar, para bendecir, para levantar, para aclarar, para empujar a las personas acá al texto. El texto reza, provocad a los hermanos a bien, al amor. Provocar a los hermanos al amor. Que nuestras palabras provoquen al amor. A veces diciendo la verdad con mucho amor, con mucho cuidado. Sin ese afán de corromper y roer y minar. Ninguna palabra salga de vuestra boca corrompida, sino buena para la necesaria
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que nuestra boca dé gracia, bendiga, levante, afine, provoque en los que nos oyen. Empezando con nuestra familia, familia inmediata, familia extendida, nuestros colaboradores de trabajo, etc. Qué desafío de la palabra, ¿no es cierto?, para provocar en nosotros este contraste entre el pagano y el cristiano, para andar en pureza, en justicia, como dice el texto, en verdad, pero andando en pureza 24 horas al día, 7 días a la semana. Y el verso 30, todo lo de arriba, andar en pureza, mantener vivo este contraste en obediencia a la palabra de Dios, para no contristecer, verso 30, al Espíritu Santo, para no agravien al Espíritu Santo de Dios, porque Él mora en nosotros. Cuando yo peco, contristo al Espíritu Santo. Y eso me dice a mí, el Espíritu Santo no es una fuerza, sino es una persona. No es ahí alguien ahí arriba, bueno, Diosito Santo, quizá, no. Es una persona santa de la Trinidad que mora en mí, que causa en mí, me trae la esperanza de la gloria de Dios, de Cristo en mi vida. Él se contristece, se agravia cuando yo me dispongo a hacer todas estas cosas, a mentir, a robar, a ser iracundo, a dejar que palabras corrompidas salgan de mi boca, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay 4, pero hay muchas más. Estas 4 aparecen en el texto. Hermanos, que el Señor fortalezca, que el Señor muestre, pero por sobre todas las cosas, no me quiero olvidar de la instrucción de nuestro pastor cuando él dijo: traer todo pensamiento cautivo a Cristo para la obediencia, para obedecer. ¿Seríamos capaces de obedecerle cuando Él nos hable? Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Señor, de alguna manera, cada uno de nosotros, Señor, el zapato nos aprieta quizás en distintos lados, pero igual nos aprieta. Y Señor, queremos, por sobre todo, ser obedientes, por sobre todo. Señor, queremos dejarle libertad a tu Espíritu Santo que nos instruye. Señor, bien se ha dicho que debemos orar al Señor para que Él nos guíe. Señor, qué necesario, oh Santo Espíritu, que también obedezcamos tu palabra cuando ésta nos habla. Así que, Señor, en esta hora, fortalécenos, Padre. Danos gracia para que sobreabunde la verdad, el amor, la generosidad, el gozo y no la ira. Palabras que edifiquen, no las que corrompan. Así que, Señor, por sobre todas las cosas, no queremos entristecerte, oh Santo Espíritu. Perdónanos, Padre. Perdónanos en el nombre de Jesús, que llevó a la cruz todos nuestros pecados. Perdónanos por causarte dolor, agravio, oh Espíritu Santo. Tú que moras en nosotros y que has hecho de nuestros cuerpos un templo. A veces se nos olvida. Nos creemos dueños cuando no somos nada más que esclavos, sin derechos. Así que, Señor, llévanos a bien. Nuevamente oramos por la familia Robles en esta misma hora.
Señor, que sufren la partida de su mamá. Fortalécelos a ellos. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.